Con este tema damos comienzo a la tercera parte del curso dedicada a lo que sería el Business Intelligence y el Big Data. En este último término, el Big Data, vamos a dar una muy breve introducción porque está un poco fuera de lo que sería el ámbito de la asignatura, pero no por ello vamos a dar una pequeña introducción. Indicar que el término Big Data fue acuñado en 2005 por Roger Moulas. Este término apareció más o menos a la misma vez que lo que sería la web 2.0, que ya comentamos en el tema anterior. Eh, Big Data en aquel entonces un poco hacía referencia al manejo de grandes volúmenes de datos. Este volumen venía más o menos dado o cifrado cuando no se podía manejar o trabajar con las herramientas de Business Intelligence disponibles en aquel momento. Indicar que ese mismo año, en 2005, en la empresa Yahoo, que actualmente ya prácticamente ha desaparecido, se desarrolló el entorno de programación o el ecosistema de programación Hadoop, del cual hablaremos al final de este tema. Indicar que durante los primeros años en los que se trabajaba en Big Data, el acento se puso en lo que era la parte tecnológica. Así fue cuando todo el ecosistema de Hadoop como paradigma de programación paralela fue cuando eclosionó y tuvo un gran auge. Sin embargo, a medida que iba avanzando el desarrollo y las aplicaciones de Big Data, apareció la necesidad de trabajar con esos datos, pero desde un punto de vista ya no tecnológico, sino de especialistas que fueran capaces de manejarlos y de sacar conocimiento. En este sentido, en 2012, Davenport publica un artículo que ha sido muy nombrado, cuyo título es Científico de datos, el trabajo más sexy del siglo XXI. En este artículo ya hacía hincapié en el hecho de que si bien la tecnología es importante, que era en lo que se había centrado en los años anteriores al 2012, era igual de importante, él decía que como mínimo igual de importante, era muy conservador, ¿no? Yo que diría que más importante, pero en aquel entonces como que era muy conservador, y decía que como mínimo es igual de importante las personas que son capaces de utilizar toda esta tecnología y este Big Data. Y eso es lo que dio lugar al término, a la profesión de científico de datos, perdón. En aquel entonces, en 2012, ya vemos que la demanda de personal especializado en manejo de grandes volúmenes de datos era superior a la oferta. Vemos cómo con los años esta tendencia no ha cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de los 10 profesiones, las 10 profesiones más demandadas para 2020 en el ámbito de tecnología, y vemos como la más demandada es la de arquitectos en inteligencia artificial debido a la eclosión que tiene esta tecnología, pero vemos como en segundo y cuarto puesto se mantienen lo que serían los analistas de Business Intelligence, y por último lo que serían analistas y científicos de datos en cuarto lugar. Por tanto, este hecho que ya ponía de manifiesto Davenport en 2012, vemos que no ha cambiado durante todos estos 8 años en los que ha ido evolucionando esta tecnología. En cuanto a científico de datos, este autor lo define como un ingeniero, un profesional que es capaz de realizar descubrimiento de datos, pero no de una forma planificada, sino mediante se navega y se trabaja con esos datos, se van realizando descubrimientos. En ese sentido, algunas de las características que tienes que tener son pues que deben ser capaces de estructurar para poder navegar de una forma rápida y eficiente por todos esos datos, pues ser capaces de manejar grandes cantidades de datos, y no siempre tienen que estar formateados. Es decir, no estamos hablando únicamente de expertos en bases de datos, como pueden ser bases de datos relacionales donde todo se encuentra muy estructurado. Por otro lado, es importante que tengan una visión amplia, ya que necesitarán
incorporar datos e información proveniente de múltiples fuentes. Esas fuentes no siempre van a estar disponibles de una manera limpia y todos con la misma estructura. Por tanto, van a aparecer informaciones que pueden venir directamente desde la web, pueden venir desde bases de datos relacionales y desde múltiples fuentes. En la asignatura anterior a esta, Sistemas Inteligentes 1, en el curso en el tema de minería de datos, ya esbozamos pues todo lo que era cuando se produjo la eclosión de la generación de datos, y habíamos comentado que fue a principios de los 80. Por ello no voy a entretenerme mucho en esta parte del tema, ya que se vio un esbozo en la asignatura de Sistemas Inteligentes 1. Habíamos comentado que la ley de Moore establece que la velocidad de los procesadores, más que la velocidad sería la capacidad de los procesadores, se duplica cada 18 meses, mientras que la de almacenamiento, esa duplicación es cada 9 meses. Por tanto, lo que vamos a tener que va a haber un desfase entre capacidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento. Aquí este era un gráfico donde se montaba la información que se iba generando hasta 2015. Vemos que tiene un crecimiento exponencial, y aquí es algunas de las fuentes de datos. Pues hay equipamiento electrónico, como pueden ser, como fue en su momento, ya no está activo el telescopio Hubble, grandes comercios como puede ser Walmart, agencias, empresas de telefonía, o más concretamente todo lo que sería hoy en día la web, como pueden ser YouTube, donde los usuarios suben constantemente vídeos, o incluso pues Twitter o Facebook, que son redes sociales que generan una gran cantidad de información diaria puesta por sus usuarios. Por otro lado, tenemos dentro de lo que sería el equipamiento científico, pues el gran descubrimiento del año pasado, que fue desde el punto de vista astronómico, que fue la posibilidad de obtener la primera imagen de un agujero negro. Bien, aquí tendríamos el número de usuarios activos en las redes sociales. Pues vemos que Facebook, YouTube, este es un poco antiguo, pues probablemente Instagram ya tenga muchos más. Y ahora vamos a entrar en lo que serían las características que definen lo que es el Big Data. Indicar que si bien el término Big Data se acuñó en 2005, ya en el 2001 Laney indicaba algunas características que tenían que deberían tener, o que empezaban a tener, perdón, los datos en aquel entonces, y eran lo que se denominaban las 3V. Esas 3V vienen dadas por el volumen, es decir, normalmente se habla de Big Data cuando realmente lo que tenemos es un crecimiento exponencial de datos, ¿vale? Entonces, pues ya de gigabyte ya se pasa a terabyte, y ya hoy en día ya incluso se está hablando de las unidades de medida de almacenamiento de información, ya estamos hablando de exabyte y petabyte. En este sentido, pues indicar que hasta principios de los 2000 pues se calculaba que había unos 5 o 6 exabytes de información acumulada, mientras que hoy en día esos 5 exabytes pues se generan prácticamente cada 2 o 3 días, se está generando la misma cantidad de información. Eso en cuanto al volumen. En cuanto a la segunda V, sería la de la velocidad. En los problemas de Big Data normalmente estamos hablando de problemas que no solo tienen una gran cantidad de información, un gran volumen, que sería la primera V, sino que además el procesado se tiene que hacer bien, no en tiempo real, pero sí casi en tiempo real. En ese sentido, por ejemplo, el problema de obtener la primera imagen del agujero negro, a pesar de tener un gran volumen de datos, que podría, digamos, caer dentro de lo que sería la primera V del Big Data, no cumpliría con esta otra, con la velocidad, ya que no se necesitaba esa imagen de una forma inmediata, ya que ese agujero negro se encontraba a miles de millones de años luz. Por tanto, su efecto pues no nos iba a llegar ahora mismo. Es decir, lo que estamos viendo era el agujero negro hace miles de millones de años, y por tanto obtenerlo pues unos meses antes o unos meses más tarde no iba a variar en demasía el resultado.
Hay problemas donde, sin embargo, se manejan gran cantidad de datos y el tiempo de respuesta sí es crítico. Necesitamos tiempos de respuesta casi en tiempo real. Imaginemos un problema, los problemas de tráfico de las grandes ciudades. Si con la incorporación de todos los coches de inteligentes, la Internet de las cosas, donde prácticamente todos los coches van a estar informando de su posición, de su velocidad. A eso le sumaríamos pues toda la sensorización de las ciudades en sí mismas, dando lugar a lo que serían las ciudades inteligentes. Vemos que, por ejemplo, regular un problema de tráfico mediante una respuesta rápida a la hora de actuar sobre, por ejemplo, lo que serían los semáforos, carriles de reversibles y demás, sería un problema que podría incluirse dentro de lo que sería el Big Data, ya que incorpora pues el volumen de datos que se generarían prácticamente cada hora, y por otro lado la respuesta, ya que si se empieza a producir un colapso en una parte de la red viaria, pues habría que actuar rápidamente para, digamos, un poco desviar ese flujo de tráfico a otros sitios y quitar ese colapso. Otro ámbito sería el Business Intelligence, donde se necesitan tomar decisiones rápidas en el negocio para que no implique una pérdida en cuanto a rendimiento o a beneficios del negocio. En cuanto a la velocidad, pues hasta ahora hemos hablado de velocidad de procesamiento, pero no hay que olvidar que hay otro tipo de velocidad, que es la velocidad a la hora de cargar los datos. Porque si bien se pueden disponer de sistemas de procesamiento, ya veremos como Hadoop o Spark, que procesan de forma muy rápida, esos datos que provienen de distintas fuentes se tendrán que integrar, y por tanto esa integración en el sistema también tiene que ser rápida, ya que si hay una demora muy grande a la hora de capturar esos datos, las respuestas que pueda dar el sistema podrían estar un poco ya desfasadas o no tener tanta relevancia. La tercera V ya la acabamos un poco de introducir, y es la variedad con la que vienen los datos. Normalmente en Big Data se habla de la V de variedad. Ya acabamos de comentar, un ejemplo podría ser en un futuro eh, la gestión del tráfico. Vemos cómo esa gestión del tráfico podría tomar información de multitud, no solo de sensores físicos que estarían incorporados en los distintos vehículos, también podría tomar información de lo que sería toda la, la sensorización de las ciudades. Pero si nos fijamos podría ir más allá, ya que, por ejemplo, dependiendo de las condiciones climatológicas, el tráfico se comporta de una manera u otra, y normalmente se podría acceder a la previsión meteorológica a través de un sistema de web semántica, un sistema, por ejemplo, un SparkQL, donde podríamos tomar datos de la predicción meteorológica formateada a lo mejor en formato RDF, XML o lo que fuera, y podríamos incorporarla a lo que sería el sistema. Incluso se podría ir mucho más allá, ya que muchas veces pues el hecho de disponer de que se produzcan grandes eventos, como pueden ser o eran, ya veremos con el tema este del COVID cómo quedamos, pero antes pues el hecho de que se produjera un evento deportivo en una parte de la ciudad obligaba a reestructurar todo el tráfico. Entonces se podría incluso obtener información de fuentes no estructuradas, como pueden ser noticias y demás, donde aparezca pues información de la celebración de un evento deportivo o de una carrera, como puede ser una maratón en una ciudad. Entonces vemos que estas serían las tres V que definirían el Big Data. Por un lado, el volumen de datos; por otro lado, la velocidad que es necesaria a la hora de proporcionar respuestas por parte del sistema; y por último estaría lo que sería la variedad de fuentes de datos con las que se va a enfrentar ese sistema de Big Data. Sin embargo, IBM introdujo una cuarta V, y es la V dedicada a la veracidad. ¿Por qué esto es así? Porque en algunos casos disponemos de datos que son, digamos, no son ciertos, y ya no son ciertos en el sentido de que sean datos sucios, como indicamos en el tema de minería de datos de sistemas inteligentes 1, donde lo que tenemos son
datos perdidos, datos fuera de rango y demás, sino que algunos datos son, pues intrínsecamente no son ciertos o no son fiables 100%. Si una de las fuentes de datos del Big Data fuera, por ejemplo, lo que es todo lo que son noticias, vemos que la misma noticia se puede dar de distintas formas. Así, por ejemplo, si se va a realizar un evento deportivo, pues la cantidad de asistentes que se prevén pues podrían variar dependiendo de las fuentes a las que se acceda. Por tanto, vamos a tener o se va a encontrar ese sistema de Big Data pues con algunos datos que por sí mismos ya no son todo lo fiables que pudieran ser, y hay que tener en cuenta este aspecto a la hora también de trabajar con ellos. Como habíamos comentado, en los primeros años, uno de los elementos que hizo que el Big Data cogiera fuerza y empezara a extenderse rápidamente fue el disponer de un conjunto de tecnología que permitía el manejo de estos grandes conjuntos de datos. Una de ellas fue Hadoop. Se dice que Hadoop ha sido una de las herramientas más utilizadas en este ámbito del Big Data, y tuvo su origen en la empresa Yahoo. Concretamente, su creador fue Doug Cutting, y se dice por ahí, no se sabe si es cierto o es simplemente una anécdota, que Hadoop era el nombre de un peluche de su hijo, que era un elefantito, de ahí el logo que se utiliza para este entorno. Esta tecnología implementaba un modelo de procesamiento que es el denominado modelo MapReduce. Este modelo tiene una característica, como veremos a continuación, y es que permite dividir las tareas en distintas subtareas, y por tanto su distribución en diferentes nodos de un clúster de procesamiento. Los pasos que tienen este modelo inicial, digamos el primer modelo, sería esto que comentamos aquí. Map es un proceso de mapeo donde lo que hace es que en cada fichero de información se convierte en un conjunto de claves y valor. Luego, una segunda fase lo que intenta hacer es recolectar todos los datos provenientes de la fase de map y los ordena según la clave. Y por último, en Reduce se realiza la operación y se recuperan todos los valores asociados a cada clave. Este sería esquemáticamente el modelo. Tendríamos aquí la primera fase de map. Vemos que en este caso cada color correspondería a lo que sería una clave. Tendríamos distintas fuentes de datos, y en la fase de shuffle lo que vamos a hacer es que todas las entradas con la misma clase se recombina, y luego en la última fase, que sería la reduce, es donde se realiza la operación o el procesamiento sobre todos los elementos correspondientes a la misma clase. Un ejemplo que se utiliza con bastante frecuencia es el de contar el número de palabras que aparece en un texto. Esto aparentemente puede ser una tarea muy trivial, ya que al fin y al cabo cualquier ordenador hoy en día puede contar las palabras que tienen un texto de forma secuencial, con simplemente ir recorriendo las palabras y llevando un contador por cada una de ellas, y es una tarea muy sencilla. Pero cuando el número de palabras que tenemos que contar, es decir, el texto sobre el que tenemos que trabajar, estaría formado por miles de millones de palabras, ya entonces la tarea de hacerlo, como acabamos de decir, ya no sería tan sencilla, o al menos ya requeriría un tiempo mucho más grande. Sin embargo, si esta tarea la convertimos en un proceso MapReduce, veremos cómo se puede distribuir, y al final el resultado que obtenemos es el mismo que si lo hubiéramos hecho secuencial. Entonces aquí tenemos inicialmente la entrada, esto sería un texto con distintas palabras, y lo que se hace en el splitting es dividir este texto en distintas líneas. Luego en la parte de map lo que se hace es lo que habíamos comentado, es decir, se asocia esta entrada se convierte en pares clave valor. Entonces lo que se hace es que la clave sería la palabra deep, beer y river, y en este caso para este problema concreto, el valor sería 1. Ahora vendría la fase de mezclado, de shuffling, ¿vale? Entonces en este caso lo que se hace es que se coge el resultado de la fase de mapeo,
y se agrupan por clave. Entonces pues aquí tendríamos todas las que aparecen con bear, con car, con dir y con river. Y la fase de reduce es donde se realiza propiamente el proceso de que estamos en este caso implementando, que es el de contar. Entonces en este caso pues contaríamos el número de veces que aparece bear aquí, que es simplemente contar el número de ocurrencias, 2, 3, 2 y 2. Y por último, la última fase lo que haría sería recolectar todos esos datos y obtener el resultado final. Si esto lo vemos, lo que podemos hacer es que podemos dividir cada una de estas tareas en distintos nodos de computación y por tanto podemos abordar problemas con un tamaño muy grande en un tiempo, digamos, razonable. En cuanto a la arquitectura que se proponía inicialmente con el MapReduce, estaba formada por dos elementos. La arquitectura tenía por un lado el Job Tracker, que es un proceso que se encarga de gestionar el trabajo entre las distintas tareas. Bien, entonces teníamos o existe uno por cada aplicación, tendríamos aquí el Job Tracker y los clientes, que serían las aplicaciones que se lanzan, solicitarían su ejecución. El Job Tracker lo que haría sería pues cogería cada una de estas solicitudes de los clientes, que serían programas, y se encargarían de dividirla entre los distintos nodos que son los que realizan las tareas, que bien pueden ser de map y de reduce. Indicar que el Job Tracker presentó algunas limitaciones. Concretamente, cuando se estuvo utilizando en sus inicios en Yahoo, se encontró que cuando pasaban de los 5000 nodos, es decir, cuando teníamos cuando tenían ellos, nosotros no, más de 5000 nodos y se ejecutaban más de 40.000 tareas, pues su rendimiento disminuía bastante. Entonces sería el Job Tracker y, aunque ya lo hemos comentado, por otro lado están los Task Tracker, que son los que realmente se encargan de realizar las tareas bien de map o de reduce, y una vez que termina pues le envían los resultados al Job Tracker, que es el que se encarga de recolectarlos y enviar los resultados a los clientes. Para, digamos, solventar los problemas que existían en cuanto a escalabilidad que proponía el modelo inicial de MapReduce de Hadoop, se creó otra arquitectura. En este caso, en esta arquitectura, que es el modelo YARN, pues lo que se hace es que la función del Job Tracker, que digamos que era el cuello de botella, en lugar de tenerlo como un único elemento monolítico en la arquitectura, se dividía en dos partes. Por un lado tendríamos el Resource Manager, que es un elemento que sí tendríamos uno en todo el sistema, vendría a ser como el Job Tracker anterior. Pero luego la tarea de administrar cada una de las aplicaciones ya no estaría centralizada, sino que existiría lo que se llama el Application Master, que es el que se encarga de las tareas de cada una de las aplicaciones. Por tanto, en este caso ya no solo se distribuye el procesamiento, sino que la gestión de las distintas tareas también se encuentra distribuido. De esa manera se eliminaba el cuello de botella que existía anteriormente en el Job Tracker, y en esta arquitectura, la YARN, el Task Tracker pasa a llamarse, digamos, Node Manager, que realmente es como el Task Tracker que teníamos en la arquitectura anterior, pero en este caso los contenedores ya se pueden crear dinámicamente, mientras que en el anterior existía un número de elementos de cómputos iniciales y sobre ellos eran sobre los que se podía, digamos, distribuir las tareas. Aquí tendríamos lo que sería el gráfico. Pues como decía, teníamos un Resource Manager donde el cliente con el que se comunica es con el Resource Manager, y este es el que se encarga de gestionar pues digamos los recursos generales, pero no lleva, digamos, lo que es la planificación de cada una de las tareas, que en ese caso se encargaría el Application Manager. Entonces el Resource Manager pues lo que lanzaría sería un Application Manager. Este Application Manager se encargaría de negociar con qué recursos dispone, ya que esos son conocidos por el Resource Manager. Bien, y una vez se ha completado esta fase de negociación, pues ya en los contenedores en los que tiene asignado, que le ha asignado el Resource Manager, pues lanzaría la aplicación, ya se encargaría de toda la gestión de las mismas, y una vez termina pues ya le enviaría los recursos al Resource Manager, perdón, los resultados, y ya serían los que le devolvería a la aplicación. Bien, esta arquitectura que hemos visto hasta ahora es la parte de procesamiento, pero si
tenemos que manejar grandes volúmenes de datos y aunque los podamos o que se puedan procesar de una forma eficiente, luego el almacenamiento de estos grandes volúmenes no es también eficiente, pues el cuello de botella se traslada ya de lo que es el procesamiento a lo que es el almacenamiento. En este sentido, el modelo Hadoop introdujo no solo el esquema MapReduce, sino que también introdujo simultáneamente lo que es el sistema de ficheros HDFS, que es el acrónimo de Hadoop Distributed File System. Como su nombre indica, es un sistema de ficheros distribuido, por tanto permite mayor eficiencia y escalable. Está escrito curiosamente en Java y sigue una arquitectura, veremos ahora, maestro esclavo, perdón, donde hay un gestor que se encarga de gestionar todo el clúster de almacenamiento. Una característica y para la cual es muy eficiente este sistema de ficheros son para los denominados WORM, Write Once, Read Many. ¿Qué significa esto? Normalmente estamos hablando de aplicaciones. Si recuerdan, al principio de este tema habíamos comentado que el Big Data se consideraba cuando eran grandes volúmenes de datos que no podían ser procesados por aplicaciones de Business Intelligence normalmente. ¿Qué significa eso? Que normalmente estas aplicaciones suelen ser aplicaciones que leen datos de unos repositorios y luego lo único que hacen es obtener resultados. Por ejemplo, el caso del tráfico, donde tendríamos un conjunto de datos que se almacenan de una serie de sensores, de coches, de fuentes externas y luego realmente se leen esos datos y se toman decisiones. Por tanto, son ficheros en los cuales se escribe solamente una vez y luego son leídas muchas veces. Para facilitar este tipo de procesamiento, lo que se estructuró es mediante la utilización de un tamaño de bloque bastante grande, concretamente 64 megabytes. Esto lo que hace es que reduce el número de lecturas, ya que solamente se accede una sola vez. Por comparar, veríamos aquí que este sería un bloque HDFS y en un sistema de ficheros NTFS con el que nos encontramos en cualquier arquitectura Microsoft, cualquier sistema Microsoft, pues tendríamos un tamaño de bloque de 4K, es decir, pues en un solo bloque de HDFS cabrían 16.384 bloques NTFS. La forma en la que trabaja este esquema es mediante la distribución de los ficheros en distintos bloques. Digamos, lo que se hace es se particiona un archivo que es muy grande, se particiona en distintos bloques y esos bloques no son los que van directamente a los distintos nodos de almacenamiento, sino que se replican esos bloques entre distintos nodos, es decir, no va a existir una relación bloque en la que se ha dividido el fichero de entrada con nodo. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir una alta redundancia. Por tanto, cuando haya que acceder a un bloque, si un nodo está, digamos, sobrecargado en cuanto a solicitudes de lectura, como ese bloque está replicado en otros nodos, el sistema puede extraerlo de otro nodo. Aparte de que le da robustez en caso de que alguno de los nodos del sistema de ficheros pueda caer. Pero lo que va a permitir básicamente es que facilita la velocidad de lectura, ya que no se depende de un único nodo para servir un bloque, sino que sería aquel nodo que tenga menor carga el que se encargaría de servir este bloque. La arquitectura, igual que existía en la parte de procesamiento, también está dividida en dos elementos. Por un lado tendríamos el name node, que es el encargado similar, podríamos hacer el símil con el job tracker, que es el encargado de conocer la topología del clúster, es decir, cuántos nodos existen, la tipología de cada uno, qué capacidad tiene y demás. Y lógicamente existe uno por cada clúster de almacenamiento. Y luego tendríamos los data nodes, que en este caso sí tendríamos uno por cada uno de los nodos que componen el clúster. Por tanto, no vamos a tener uno solo, sino que serían pues tantos como nodos tenga el clúster de almacenamiento. Y estos sí serían ya los encargados de almacenar los bloques y de recuperarlos según la solicitud que se haga. La arquitectura gráficamente pues sería esta, como habíamos comentado, tendríamos un nodo
NameNode, que es el que se encarga de conocer toda la arquitectura, y luego tendríamos pues los distintos nodos de datos, bien, que cada uno podría estar compuesto pues por, en este caso, por un rack de distintos elementos, con otro rack de almacenamiento, y no tendrían por qué ser todos iguales, sino que podríamos tener distintos tipos de rack con distintas capacidades de almacenamiento. Alrededor de Hadoop como tecnología base se han desarrollado una gran cantidad de herramientas. Aquí vamos a comentar algunas sin ánimo de ser exhaustivo, ya que existen muchísimas. Simplemente nombrar algunas de ellas y en qué están orientadas. Por un lado tendríamos Apache Mahout, que es una librería que está más destinada o está destinada a lo que sería el aprendizaje automático y está optimizada para trabajar sobre el entorno Hadoop. En ese sentido, pues ya tiene algoritmos implementados como pueden ser de filtrado, clustering o clasificación o reducción de dimensionalidad, que son las tareas que normalmente nos vamos a encontrar en un problema de aprendizaje automático. Otra puede ser IF, que es una herramienta relativa al almacenamiento. Concretamente es un software para Data Warehouse, y lo que va a realizar tiene un lenguaje propio que es el IF QL, y realmente lo que hace es que traduce las consultas en IFQL a programas MapReduce, de tal manera que se ejecutarían sobre un clúster de manera más eficiente. Luego tenemos PIC, que es como un metalenguaje muy de alto nivel, que nos va a permitir escribir programas MapReduce sin tener que bajar a un nivel de detalle muy conciso. Luego tenemos o existen dos entornos, como pueden ser Flume y Scoop. El primero de ellos lo que nos va a permitir es en un entorno Hadoop integrar en tiempo real ficheros como pueden ser todos los ficheros de log de un servidor de correo y demás. De esa manera, de forma rápida, podemos ir incorporando, a medida que esos ficheros de log van recogiendo la interacción de los usuarios con los servidores, se pueden ir integrando de forma sencilla en el sistema desarrollado en Hadoop. Y por otro lado tendríamos Scoop, que es prácticamente lo mismo, pero en este caso no sería para ficheros, digamos, planos de texto como pueden ser los ficheros de log, sino más bien para interaccionar con bases de datos SQL. De esa manera podemos cargar el clúster mediante consultas SQL y a la inversa, es decir, sacar datos del clúster del sistema HDFS y llevarlo a bases de datos SQL para que luego sean procesadas por otros sistemas del entorno. Por último, OSI no es más que un gestor de trabajo, donde lo que nos va a permitir es desarrollar o que permite desarrollar distintas tareas y tomar decisiones en función del resultado de uno u otro. Simplemente lo único que va a permitir es organizar las tareas en un flujo y tomar distintos caminos dentro de ese flujo dependiendo del resultado de las diferentes tareas. Y por último tendríamos HBase, que es una base de datos no relacional, y podríamos decir que es la base de datos originaria o digamos la que corresponde a Hadoop, ¿no? Entonces en este caso es una base de datos no relacional, es una base de datos clave valor, y permite almacenar pues grandes cantidades de datos. En algunos casos se dice que vendría a ser el nivel de persistencia de Hadoop. Eso sí, es una base de datos que es muy eficiente, pero a costa de obtener unos modos de acceso muy limitados, ¿no? En este sentido solamente permite o bien insertar una fila, leer una fila, o leer todo o parte de una tabla, digamos. Y con esto terminaríamos lo que sería la introducción al Big Data, y a continuación continuaríamos con el siguiente tema de este módulo correspondiente a Big Data y Business Intelligence.